Nada, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Paco, por venir. Para nosotros es siempre un orgullo y un privilegio contar contigo en cualquiera de los eventos que hacemos, en cualquiera de las charlas. Es verdad que viniendo de tan lejos como estás, viviendo ahora en Venezuela, y contar un poco su currículum y por qué, decir siempre sí y estar aquí para nosotros es un gran privilegio. Así que lo primero... Para mí es una gran satisfacción. Primero porque el Instituto Andaluz de Administración Pública es uno de los auspiciadores habituales del CLAD, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, y en segundo lugar porque yo nací en esta tierra. En consecuencia, siempre que el Instituto Andaluz de Administración Pública, desde hace ya muchos años, ha contado conmigo, es para mí una gran satisfacción estar aquí con vosotros. Eso es cierto, será un sevillano ilustre. Mucha gente no sabe que nació en Castilblanco de los Arroyos, aquí en Sevilla. Por tanto, para nosotros es una parte de nuestra casa y de nuestra administración y nuestros ilustres sevillanos. Teniendo como tienes una carrera profesional tan larga, has estado en 6 departamentos, 6 direcciones generales diferentes, una Secretaría General para la Administración Pública, asesor de varios gobiernos y ahora el secretario general de 2017 del CLAD, ¿no? El importante CLAD, que a todos los que nos estáis escuchando quiero invitaros a que escuchéis las conferencias que están grabadas del anterior congreso. De todos son interesantísimos, pero este de Bogotá, tras el COVID, tras una pandemia mundial en países iberoamericanos, en los que la pandemia en estados no tan fuertes como algunos países europeos o como países norteamericanos azotó, sin embargo, como os digo, más fuerte que a nosotros, ese congreso en el que pudimos vernos presencialmente muchas de las personas que participaban otras veces en el CLAD, en el que se hablaba de una administración tras una pandemia mundial nunca vivido. Es algo interesantísimo volverlo a ver. Y os invito también a que, estábamos hablando con Francisco Velázquez del nuevo congreso que habrá este año en Bolivia, a que estéis muy atentos. Desde Andalucía participaremos de nuevo y os mandaremos a todos la apertura de invitación para que escuchéis las conferencias interesantes que se producirán en Bolivia. Es el 27º congreso que vamos a hacer. Se ha hecho ya en más de 15 países y este año corresponde a Bolivia, que no lo habíamos hecho hasta el momento, ¿no? Todavía tenemos que fijar exactamente la sede, pero ya tenemos incluso quienes van a ser los grandes conferencistas. Va a ser Gerd Bucaer, va a ser también una persona que se llama Patria Jung, que está en Estados Unidos, y va a ser también Ramón Ventura Camejo, que es el ministro de Administración Pública de Dominicana, que probablemente tiene el ranking mundial, es el número 1 en permanencia, porque ha estado 14 años de ministro de Administración Pública, y entonces le hemos invitado a que nos cuente un poco cuáles son sus experiencias en relación con ese importante ámbito de la administración, que yo creo que a él ha conseguido mejorar funcionalmente con gran éxito, ¿no? Y por eso ha estado 14 años, que como saben ustedes, no es tan fácil que una persona esté 14 años en un alto cargo, ¿no? Y menos en un ministerio como el de los funcionarios, ¿no? El Ministerio de Administración Pública. Totalmente. En esta cosa de la administración que llaman algunos, es muy difícil una permanencia tan larga. Hablando de Dominicana, quiero hacer un primer recuerdo a Juan Carlos González, que hubiera estado aquí con nosotros, que hemos hablado de él en su despacho. Creo que nadie muere si no muere el amor que se tiene por él. Por lo tanto, pues un primer recuerdo a todo lo que participó también en la Administración Pública española, pero también en Dominicana. Y mi recuerdo para él y mi agradecimiento también a María del Mar, a la nueva directora del IAP, por su disposición a prepararnos este conversatorio y a estar siempre dispuesta y asumir la difícil tarea de sustituir a Juan Carlos, y la verdad que lo está haciendo muy bien, que muchas gracias también, María del Mar, por esa disposición. Juan Carlos, un amigo, ¿no? Y colaborador durante muchos años, trabajamos juntos en el INAP y luego trabajé varias veces con él como tú has señalado, en Dominicana, donde él llevaba los proyectos estos relacionados con la administración pública, precisamente del Ministerio de Administración Pública, a quien la Unión Europea le ha ayudado mucho y constantemente desde hace muchos años, y además en la época de Juan Carlos pues
se consideró la posibilidad incluso de ampliarlo y lo consiguieron en algunas de las actuaciones, ¿no? Un recuerdo mío también para él. Muchas gracias. Hablábamos de que del CLAD forman parte 23 países y Angola, todos países iberoamericanos y también Angola. Estábamos hablando antes en la conversación previa de lo importante que es, o de las mismas claves que se tienen, aun siendo economías diferentes, sociedades diferentes, democracias o procesos democráticos diferentes, que los problemas en la administración al final son prácticamente los mismos y si no se tienen como problema, se tienen como reto. Quiero decir que los que tenemos administraciones más avanzadas lo tenemos como problema en algunos casos, los que aún no lo tienen siquiera lo tienen como reto el poder situarlo y de eso va a ir el conversatorio de hoy. Se llama, o lo hemos titulado, una dirección pública profesional para una administración del siglo XXI, pero en realidad porque teníamos que ponerle un título y teníamos que empezar por algo, pero no porque vayamos a hablar solo de la dirección pública profesional, sino porque vamos a hablar de todo un panorama que se nos abra en una administración del siglo XXI, de lo que se lleva hablando y preparando desde el siglo XX, pero que seguimos casi con los mismos retos. Algunos son tan difíciles que requiere hablar mucho, hacer mucha pedagogía y situarnos ya en un contexto tan difícil, en un contexto mundial tan difícil, de lo que ya te voy a dar paso para que empecemos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué administración tenemos en el siglo XXI? ¿Qué retos tenemos? ¿Cómo podemos conseguirlos? Y si a través de la dirección pública profesional podemos por lo menos sentar las bases y el piso de lograr lo que queremos en esta administración del siglo XXI. Bien, muchas gracias, Ana María. Vamos a hablar un poco de la dirección pública profesional en este siglo XXI, que es un siglo que no esperábamos que fuera de esta manera, porque es un siglo, como veremos más adelante, que resulta que al final creíamos que iba a ser el gran siglo del desarrollo, de las tecnologías, del avance en la felicidad de las personas, y resulta que nos hemos encontrado con dos grandes dificultades que nos están alterando nuestra vida cotidiana, ¿no? Que son la pandemia y ahora una guerra, ¿no? O sea, ya solo falta, no sé qué otra desgracia de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Entonces, lo primero que me interesa a mí señalar en relación con la dirección pública profesional se refiere a esto que llamamos, y pueden ustedes seguirlo en las transparencias, la crisis de confianza. En este momento en el mundo, en nuestras sociedades, en Andalucía, en España, en cada uno de los países del CLAD, nos encontramos con que, bueno, no hay un incremento de la confianza en los últimos años, sino que hay un decremento. Es decir, de alguna manera la eficacia de los servidores públicos es puesta en duda por parte de los ciudadanos, y eso es obvio, porque resulta que tenemos dificultades añadidas, ¿no? Y en consecuencia, pues ¿quiénes tienen la culpa? Pues de alguna forma las instituciones públicas, ¿no? Por tanto, la confianza que podemos detectar en todos y cada uno de los países, incluso en los más desarrollados de la OCDE, es eso. Es decir, hay una bajada en la confianza y esto hay que recuperarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se recupera? Bueno, los planteamientos que nosotros señalamos son, pues, por ejemplo, haciendo bien las cosas, ¿no? Es decir, no conseguir, como dicen los ciudadanos, que las cosas se dilaten, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Que se hagan mucho más rápidamente y con resultados visibles, ¿no? Y en consecuencia los funcionarios, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser diligentes, ¿no? En la prestación de los servicios. Y por otra parte, y este es el planteamiento que nos pone de manifiesto cuál es la actualidad, lo que nosotros tenemos que hacer también es apropiarnos de la innovación que hay en la sociedad, que hay continuamente, aplicaciones que nos sorprenden cada día, y en la administración pública debemos de llevarlas a efecto. Yo he hecho aquí un esquema, es un gráfico en el que ponemos de manifiesto pues que la administración, y fíjense que está en el centro del gráfico, que debe ser servida por profesionales. Esto para nosotros en el CLAD es determinante porque no es tanto de relación con
con la Junta de Andalucía o la administración de la Junta de Andalucía, porque obviamente está servida por profesionales, pero de los 23 países y otro como observador que tenemos en este momento, que es Guinea Ecuatorial, pues no podemos decir que en general la administración esté servida por profesionales, sino todo lo contrario, porque hay una entrada sucesiva cada vez que hay unas nuevas elecciones y una nueva administración pública, y a veces del mismo color político que la anterior, que supone una auténtica revolución en los organismos públicos, lo cual les acerca a la situación que España tenía en el siglo XIX y que todos ustedes han leído de don Benito Pérez Galdós. Es decir, y bueno, y es que lamentablemente en muchos de los países sigue siendo evidentemente igual. Entonces, esta administración, que debe ser servida por los profesionales, tiene una serie de elementos importantes, ¿no? Dice, para que esta administración servida por profesionales sea diligente y sea eficaz, pues debe planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas. Si no sabemos hacerlo, obviamente esto es mucho más difícil. Y para ello tiene que utilizar las tecnologías de la información, apropiarse de la creatividad ciudadana y empresarial, y esto es sumamente importante porque esto es un cambio en relación con la administración tradicional, que parece que vivía como de espaldas a los ciudadanos y a las empresas, y sin embargo en los últimos años, afortunadamente, el planteamiento es de colaboración, el planteamiento es de apropiarse de esa innovación, de esas tecnologías y de esa manera de hacer que se tiene en la sociedad para que así se vaya avanzando. Y finalmente hacer lo que se llama una gobernanza democrática, que tiene que ver con la participación ciudadana, tiene que ver con la rendición de cuentas y tiene que ver con un elemento esencial, que es la transparencia, que es el vehículo en el que se le pone freno también a la corrupción, que lamentablemente es un problema de todos nuestros países, en unos grados mayores en unos casos, en unos grados menores en otros, pero en todo caso en todos hay corrupción. Por tanto, la gobernanza democrática es algo relevante que debe ponerse en marcha. Y aquí nos hacemos una serie de preguntas. Una de ellas es cómo se fortalecen las instituciones. Y digo algo que hace unos años era algo especialmente sacado, ¿no?, de las teorías e incluso de los discursos políticos, donde se decía que los estados eran demasiado grandes, que los estados que tenían demasiados funcionarios, que gastaban mucho. Yo creo que la pandemia ha demostrado que debemos gastar más. Es decir, que a pesar de tener, por ejemplo, en un país como España o en Andalucía, donde existe una fuerte potencia desde el punto de vista sanitario, todos hemos dicho que si tuviéramos más instituciones de salud y tuviéramos más instituciones sanitarias, e incluso más instituciones de protección civil o de seguridad, pues hubiéramos mejorado el funcionamiento en relación con la pandemia, que por otra parte no ha sido malo globalmente establecido para toda España, ¿no? En consecuencia, dice, ¿qué deberíamos hacer o cómo fortalecer también? Pues como señalamos aquí, y es algo que voy a insistir sistemáticamente a lo largo de toda la charla, es decir, de alguna manera con personal especializado seleccionado por mérito y capacidad. Y esto tiene que ver también con la organización internacional, que ahora soy el secretario, es decir, porque es un mensaje que nosotros decimos de forma sistemática, de manera que las personas no sean solo del partido correspondiente o de la familia correspondiente o del pueblo correspondiente, sino que sean especialmente personal preparado, y sobre eso vamos a hablar más adelante. Y eligiendo, decimos, para su dirección a personal competente con experiencia. Hay algunas experiencias en algunos de los países, por ejemplo, en Chile y en Perú, relacionado, por ejemplo, con la posibilidad de seleccionar a los directivos públicos, ¿no?, teniendo en cuenta que algunos de ellos proceden
del ámbito administrativo y otros incluso proceden de la empresa privada. Pero se hace todo un procedimiento absolutamente transparente y objetivo, de manera que se pone a dirigir a un hospital a personas que proponen una serie de medidas y en función de ellas, por ejemplo, también ha habido aquí algunos ejemplos que me consta que la Junta de Andalucía ha estudiado, por ejemplo, relacionado con la CRESAP de Portugal, y esta es una tendencia de alguna manera que nosotros impulsamos y que es una tendencia, diríamos que casi universal, porque no todo el mundo puede administrar todos los servicios, aunque es verdad que incluso en mi propio caso o de algunos de nosotros hemos intentado gerenciar instituciones muy distintas de las administraciones públicas, porque muchas veces un porcentaje muy alto de las actuaciones son las mismas, son los recursos humanos, son las cuestiones relacionadas con los presupuestos o la comunicación, etcétera. Pero en todo caso es bueno tener a personas expertas al frente de las organizaciones y de las instituciones. Aquí, Paco, te corto un inciso para que continúes después, precisamente porque has hablado del sistema de Chile, de Perú, del sistema de Portugal, de la CRESAP, y precisamente hoy nuestra ley de función pública va al consejillo que llamamos nosotros, al Consejo de Viceconsejeros, como último paso para mandar al Consejo Consultivo, y tiene un título entero de Dirección Pública Profesional con ese perfil. Es decir, nosotros en la Ley de Función Pública lo que proponemos es un órgano como la CRESAP, un órgano independiente formado por personas muy independientes, elegidas por el Gobierno y nombradas después por el Parlamento. Vamos a ver cómo queda después eso en el Parlamento. El caso es que es un órgano independiente en el que cualquier persona, o bien del sector público o del privado, en el caso de que sean directores públicos de los que nosotros no llamamos funcionarios, que hemos creado dos tipos diferentes, los que ahora serían políticos puros, esos van a presentar su currículum y van a ser seleccionados conforme a sus competencias, conforme a sus capacidades y conforme a su experiencia, para gestionar el ámbito público, aquello de lo que son expertos en el ámbito privado o de lo que son expertos también en el ámbito público. Es decir, tener al que sabe de una cosa gestionando esa cosa. Eso ha sido muy complicado hacerlo entender, tanto por la parte política como por la parte sindical, como probablemente hasta por la parte del ciudadano, que habrá que hacer una pedagogía muy clara de que entiendan que van a tener un directivo público profesional y que eso significa que tienen que ser seleccionados conforme a lo que ellos valdrían en la calle. Yo hablo siempre con terminología muy de la calle, ¿no? Es decir, usted, competencialmente hablando, profesionalmente hablando, ¿qué valor tendría en una empresa? ¿Qué valor tendría en la calle? Pues yo quiero a ese mejor valor, lo quiero para la administración pública porque va a gestionarlo de todos. Ese es el modelo que nosotros hemos intentado traer a la Ley de Función Pública. Como digo, vamos a ver el consultivo que nos dice y después en el Parlamento en qué queda, pero el modelo de Chile, de Perú, de Portugal, con las deficiencias que hablando con ellos, que hemos hablado con ellos, hemos detectado, la vamos a intentar pulir. Evidentemente todo, cuando lo echas a rodar, tiene sus pros y sus contras, pero lo que queríamos es que cualquier persona muy capacitada pueda venir a gestionar en el rango de director general, no en un rango político, sino en un rango de dirección pública, pueda venir. Y que cualquier funcionario, en el rango del directivo público profesional reservado a funcionario, tenga capacidad también de presentarse, quitando ya el puesto de libre asignación, sino de presentarse de verdad en un tribunal diciendo: yo tengo este talento, tengo esta competencia, tengo esta experiencia y esta capacidad y quiero ser director general o quiero ser jefe de servicio o quiero ser subdirector de alguno de los puestos que sean una dirección pública profesional clara. Vamos a ver cómo sale y de verdad seremos en España los primeros. Seguro que tenéis éxito, porque yo los dos ejemplos que conocemos más, que son el ejemplo chileno y el ejemplo portugués, ambos tuvieron bastante éxito, con resistencia, curiosamente, no tanto del ámbito profesional, funcionarial, sino resistencia desde el ámbito político. Claro. Porque en el ámbito político al final cercenas posibilidades profesionales de las personas que proceden de los partidos políticos. Pero que duda cabe que no se puede gerenciar, no se puede ser director general de carreteras si no se es una persona experta en carretera, no se puede ser director general de obras hidráulicas si no se sabe lo que es una presa, con independencia de que pueda tener uno un gran sentido común. En consecuencia, ¿qué es a lo que nos empuja la sociedad? La sociedad esta sociedad innovadora, ¿no? Nos empuja a la especialización también de personas
que tienen que saber administrar, pero que tienen que conocer también los temas correspondientes. Y entronca con tu primera premisa, Paco, porque estamos hablando de la pérdida de confianza. Yo creo que si tú sabes que el que te está gestionando una cuestión, carreteras, es alguien que sabe de carreteras, tendrías una gran confianza en que lo va a hacer mejor que si es una persona que viene de nada y simplemente es por su carrera política. Para los que hay un montón de puestos, para los que yo siempre defiendo que la carrera política es igual de importante que cualquier otra carrera, pero que tienes que tener una especialización en la gestión cuando estás en esos puestos intermedios, en lo que haces es gestionar y no política, ¿no? Entonces, claro, de eso vamos a hablar también. Claro, porque obviamente la política también tiene un grado de especialización importante, pero la política está muy relacionada muchas veces con la elección de opciones. Y esa elección de opciones, también hablaremos, como tú dices, un poquito de ese tema, es decir, es la colaboración entre políticos y expertos o funcionarios públicos, como lo quieras llamar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de esta manera somos capaces de generar, digamos, una eficacia mínima, ¿no? Mínima o máxima en las administraciones públicas. Por eso hablo también de colaborar con las empresas y hablo también de la posibilidad de que todo esto sea con rendición de cuentas. Es decir, si tenemos a alguien que está gerenciando un grupo de hospitales, pues hay que pedir resultados, ¿no? Es decir, en qué medida usted ha tenido más personas a las que ha asistido y cuál es su grado de satisfacción, cuál es su gasto con los recursos correspondientes y de qué manera ha colaborado usted socialmente también a que el grado, digamos, de establecimiento sanitario de la sociedad en su zona pues haya mejorado, ¿no? Que es lo que se pretende, y no solo que yo me he gastado el dinero o que yo he gerenciado el personal, sino de qué manera ha contribuido usted a lo que llamamos la felicidad del ciudadano, que es lo que debemos hacer, ¿no? Eso es. Y también vamos a trabajar, y se debe trabajar, con otro tipo de factores, por ejemplo, la igualdad de género, ¿no? Es decir, que no es solo, y esto lo decimos con frecuencia, vamos a hacer ahora precisamente un simposio en una ciudad argentina que se llama Mendoza, en la que espero que si quieren también puede colaborar la Junta de Andalucía. El planteamiento es no solo que el número de señoras, de mujeres sea, en la mayoría de los países es incluso superior al de hombres, pero todos sabemos que en la parte superior eso no es así. Es decir, eso es la parte inferior o media, pero poco, pues yo creo que tenemos que ir, lo mismo que, por ejemplo, muchos países han dado saltos adelante importantes, especialmente, por ejemplo, España o algunos otros más, en el número de señoras que desempeña cargos políticos de altura, ministerios, subsecretarías, etcétera. Hay que también en los ámbitos que son los especialmente decisorios o preparatorios de la decisión, como son los ámbitos, por ejemplo, en la administración española, de las subdirecciones generales, de las direcciones generales. Y esto, por ejemplo, en América, pues tenemos fuertes dificultades. En Bogotá, al que tú te referías, al Congreso, nosotros hicimos aquí algunas ideas que tienen que ver con la charla que estamos, o la conversación en la que estamos teniendo, ¿no? Dice, máximo rigor en el nombramiento de los responsables políticos de las organizaciones públicas. Es decir, que también lo que queremos es que el político no solo sea un declarado miembro del partido, sino también debería exigirle a la sociedad, digamos, un conocimiento del tema. Así como cuando nombramos a nuestros ministros relacionados con determinadas materias, tratamos de buscar que tenga un conocimiento específico, pero esto yo creo que la sociedad cada vez más te lo impone. Es decir, que no cualquiera sirve para cualquier cosa. Es decir, y en ese sentido, ya no solo incluso los ámbitos de carácter profesional, sino también incluso los superiores, porque de esta manera pues se avanza mucho más rápidamente. Y procurando el nombramiento de personas competentes por una parte, pero también íntegras. Esto es sumamente importante a la hora de determinar que uno de los objetivos
para recuperar esta confianza a la que tú te referías antes, tiene muchísimo que ver con la integridad, tiene que ver con la honradez, tiene que ver con que no haya escándalos de esa naturaleza o en el momento en que los haya, que la justicia actúe de forma inmediata. Es decir, porque el ciudadano tiene derecho a que se administren con rigor sus recursos públicos y que no haya, digamos, escándalos o problemas. Siempre puede haber, obviamente, pero en todo caso, para que la justicia y la sociedad los persiga adecuadamente. Y en consecuencia decimos aquí compromisos por ir construyendo progresivamente servicios directivos profesionales en las administraciones públicas. Perdón, lo que está en relación directa con el planteamiento que decíais vosotros y que tenéis en este proyecto de ley, que ojalá tenga suerte y pueda seguir hacia adelante, porque yo creo que eso es un avance importante. Un avance que además, yo por lo que he leído de vuestro proyecto de ley y por haber colaborado con vosotros también en algún momento, pues es un intento generoso por una parte y por otro lado audaz, ¿no? Porque muchas veces uno ve que en la administración del Estado después del 2007 pues no se ha hecho absolutamente nada en esa materia, ¿no? Quizá porque hay otros problemas, otras tensiones, pero en todo caso hay que seguir avanzando, ¿no? Y vosotros, que sois la administración pública más relevante en el número de personas de toda España, pues es bueno que avancéis en ese sentido. Y nosotros en el CLAD señalamos lo que deben ser los atributos esenciales de la profesionalización. Y así en este sentido pues destacamos dos que son tradicionales, que son el mérito y la capacidad. Pero también nos interesa especialmente, y yo creo que esto puede ser incluso lanzado hacia el ámbito de la selección, lo que se llama la competencia, es decir, las competencias. Desde hace muchos años seleccionamos, yo a veces incluso lo he escrito, seleccionamos a los funcionarios casi como los mandarines chinos. Y entonces hay que seleccionarlos porque saben resolver problemas, no, por supuesto que tienen que tener conocimientos y que tienen que tener capacidad, pero porque saben resolver problemas, no solo porque se saben los temas estos y han estado estudiando durante 6 años y se saben todo de memoria, hasta las comas de las normas más cambiantes, además. Por supuesto que cambian y que las tienes a tiro de móvil y claro, que el Google te lo dice antes que lo que tú mismo, que tu memoria. Obviamente lo puedes hacer. En consecuencia, eso que lo están haciendo ya todos los países desarrollados, en España estamos demasiado atrasados. Porque vamos con ese mérito y capacidad, conceptos tan indeterminados como evidentemente qué es la capacidad, ¿no? La capacidad no es tener esas competencias para ejercer el puesto de trabajo que vas a tener, claro, y ahora dicen, y para saber si tengo esa capacidad, ¿cómo lo sabéis en condiciones de igualdad? Y nos metemos con lo que falta aquí, ¿no? Que es la igualdad, las condiciones de igualdad. Y ahí en España chocamos mucho y volvemos y entroncaré, porque no se tiene confianza en que el que gestiona esa selección de personal vaya a tener criterios de igualdad. Volvemos a la confianza. Si yo tuviera confianza en que el que me está seleccionando, el que está seleccionando a los mejores para ejercer determinados puestos o para ser funcionarios públicos en un puesto para toda la vida, es el que de verdad lo va a hacer, volvamos ahora mismo, con honestidad y con comportamiento ético, probablemente no tendría miedo a que se rompa la igualdad. Pero como venimos de una administración, de una política y de una gestión tan sumamente complicada, vamos a poner solo esa palabra, es por lo que yo creo que también es muy difícil meter nuevos sistemas de selección en España. Pero de alguna manera tenemos que avanzar, porque es que nos estamos quedando muy atrasados. Primero porque en la universidad, cuando vas, los chavales jóvenes ya no se van a sentar 6 años en su casa a sacar una oposición, que lo hablamos tú y yo antes también, pensando que van a ser funcionarios de lo mismo durante toda la vida. Nosotros nos seleccionó a los dos el INAP y somos funcionarios del Estado, que tú imagínate todas las vueltas que ha dado nuestra carrera profesional a lo largo de nuestra historia. O hablamos de Juan Carlos, que era técnico de administración local de Logroño, y mira dónde acabó, en República Dominicana. Pero eso hay que explicárselo a las personas jóvenes que piensan que van a sacar una plaza después de 5 o 6 años, si la sacan, y que después van a tener el mismo sueldo sin posibilidad de ascensos de ningún tipo. Y luego, por otro lado, esa parte, ¿no? Es que ya no memorizan así en la universidad, es que ni siquiera lo van a hacer en bachillerato, que ahora va a ser, y fíjate... Que no es útil. No es útil. Y está completamente separado cómo estudian nuestros jóvenes a cómo tenemos que hacer que después saquen una oposición, ¿no? Entonces, eso era
hemos heredado un sistema que efectivamente, es decir, aquellas personas que no se saben los temas no entran. En consecuencia hay un ámbito, digamos, de justicia en la selección. Por supuesto que sí, pero ¿para qué nos sirve a nosotros el conocimiento tan exhaustivo de la norma cuando resulta que cuando le decimos a las personas que actúen en relación con un caso concreto, pues es mucho más difícil? Tenemos que primar esencialmente la resolución de los problemas frente a lo que es el aprendizaje memorístico de determinadas actuaciones, como van cambiando las universidades, como tú señalabas, desde hace muchos años, ¿no? Y esa posibilidad, muchas veces en el ámbito de la propia sociedad y de las propias administraciones públicas, se encuentra con resistencia. ¿Por qué se encuentra con resistencia? Pues tú lo señalabas con anterioridad, porque si nosotros establecemos tribunales de selección formados por personas de una determinada manera, buscan a los nuevos candidatos exactamente iguales que ellos. Entonces, ahí también hay que colaborar con ámbitos privados, con empresas especialistas en la selección. Desde hace muchos años yo me gustaba referir un supuesto, que era el hecho de que si Microsoft necesita un jefe de recursos humanos, muy probablemente primero hay un proceso selectivo por parte de una empresa especializada que distribuye y al final quedan más o menos 3 personas, y esas 3 personas el responsable correspondiente en Microsoft se la presenta al consejero delegado, y él se entrevista con las 3 y digamos que en 2 o 3 días ha resuelto el asunto. Y él va a mandar sobre recursos humanos mucho más grandes que algunos estados desarrollados. Y nosotros, para seleccionar a una persona que es un técnico de menor cuantía, pues nos tiramos 1 año o a veces 2 años. O a veces 2 años. Esto no tiene sentido, ¿no? Es decir, esto no parece lógico, ¿no? Y entonces nos quejamos en algunas administraciones públicas de que no tenemos recursos humanos suficientes, pero claro, cuando empezamos a ver la cantidad de ofertas embalsadas que tenemos en los últimos años, pues resulta que, oiga, si usted tiene autorización para hacerlo, pero el proceso selectivo pues no ha llegado a buen puerto porque es dilatado, porque es grande, porque es tedioso, porque hay recursos, porque hay todo tipo de circunstancias y probablemente estén justificadas, pero está claramente que ese tipo de cosas hay que cambiarlo. ¿Para qué? Pues para llegar a tener personas que desempeñen adecuadamente sus funciones, porque las he probado con anterioridad. Y no solo una persona que se sabía muy bien todos los temas, pero luego no sé si es capaz de resolver alguno. Claro, Paco, a mí me gustaría conocer tu opinión sobre el tema de los cursos dentro del proceso selectivo, del curso selectivo, por llamarlo así, que yo tuve en el INAP, por ejemplo, un curso selectivo, ¿no? Nosotros aquí abrimos mucho debate también con organizaciones sindicales y también entre nosotros de la posibilidad de en esas plazas más superiores, que la oposición, ya que la oposición fuera como está puesto, que de momento parece que otros sistemas era muy complicado, pero que después hubiera un curso selectivo donde yo ya viera si la persona es capaz de resolver esos problemas que decimos, es capaz de trabajar en equipo y que valiese para la selección como parte de la selección. Es decir, usted puede memorizar, pero la segunda parte, que es su parte práctica, no escrito, sino de verdad trabajando 4, 5, 6 o 6 meses, 1 año o 2 meses, cualquier cuestión que veamos si tiene esas capacidades, esas habilidades, si las podría aprender. Me consta que actualmente la actual directora, Consuelo Sánchez, está, incluso va a hacer en alguno de los cursos selectivos va a hacer todo un proceso donde no solo va a primar la capacidad de resolución de problemas, sino que incluso lo va a hacer selectivo de verdad. Es que ese es el punto. En el sentido de que va a haber personas que no lo van a superar, ¿no? Y entonces esto también es algo que cuando veía en el propio INAP, donde he estado muchos años, cuando los propios funcionarios recién aprobados, antes de ser funcionarios, pactaban, ¿no? Y digo, ¿pero qué es lo que pactáis? No, pactamos que con independencia del resultado del curso selectivo, lo realmente importante es la oposición. En consecuencia, el que sacó la mejor nota en la oposición se quedará para siempre como número 1.
Y digo yo, bueno, y si él hace todo tipo de barbaridades durante el curso selectivo, dice, no, pero todos pactamos con que el orden sea... Esto no tiene sentido, porque entonces ¿para qué haces el curso selectivo? Algún acicate tienes que tener, algún impulso, alguna cosa positiva o negativa en función del no cumplimiento de sus obligaciones. Hay que resucitar los cursos selectivos como elementos que por una parte mejoren o empeoren la propia situación personal e incluso dejen a determinadas personas que no puedan aprobar porque no han cumplido adecuadamente las funciones para las que se hace el curso selectivo, sino qué sentido tiene que esto dure 8 o 9 meses y las personas tengan que estar allí y el Estado gastándose dinero, ¿no? En nuestro caso, además, teníamos una parte práctica en ayuntamientos y presentar un proyecto después, con lo cual era muy interesante porque te separabas de los compañeros de oposición parte del tiempo y te valoraba incluso las personas con las que luego podrías trabajar, como era un alcalde, un concejal, un director de recursos humanos. Lo digo como paso intermedio también para que vean que la igualdad también puede darse no solamente con lecciones que tú, o sea, con temas que tú aprendas, sino con proyectos de trabajo que vayas a hacer y que sean selectivos de verdad, ¿no? Como comparto completamente con la nueva directora del INAP. Sí, ¿no? Que están en ese planteamiento, porque hay muchas... A ver, la administración española es una administración antigua, es una administración en el sentido de que lleva muchos años, ¿no? En algunos casos casi 200 años, ¿no? En consecuencia, obviamente cambiar este tipo de cuestiones tiene grandes resistencias, pero hay que adecuarse a los tiempos, ¿no? Y los tiempos son distintos, y igual que las aplicaciones, cada día se inventa algo, pues también se inventa en la manera de gestionar, ¿no? Eso es. Y entonces hay que aprender de otros, ¿no? Por eso planteamos, como decimos aquí, una administración profesional dirigida y controlada por la política, en aplicación de lo que se llama el principio democrático, pero no patrimonializada por esta. ¿Qué significa eso? Que tiene que ver con la idea de antes, de una dirección pública profesional, pero con independencia de que, por supuesto, los ministros podrían nombrar a aquellas personas de mayor confianza, obviamente, en función de sus principios de carácter político, pero lo ideal es que luego en la generación de las personas que tienen que construir los puentes o de las personas que tienen que hacer la planificación sanitaria o educativa, pues sean personas especializadas con independencia de sus ideas de carácter político, que por otro lado los funcionarios generalmente se encargan de no expresar con claridad cuáles son sus preferencias políticas, porque saben que esto es, digamos, son organizaciones de carácter neutral por su propia naturaleza. Pero sin embargo, también es importante señalar, como decimos aquí, en esto recordamos a Weber, ¿no? Del que se han cumplido ahora los 100 años de su fallecimiento, que decía él con claridad, dice, no hay Estado efectivo, eficaz y eficiente sin una burocracia competente. Lo digo porque muchas veces cuando uno lee medios de comunicación o las redes sociales, parece como si la culpa de las cuestiones la tuviera la burocracia. La burocracia es necesaria, debe ser competente, porque si no es competente la sociedad no funciona. Y segundo, la burocracia no hace más que en general aplicar las normas que han sido aprobadas por el Poder Legislativo. En consecuencia, no tiene la culpa de que sea para trasladar, por ejemplo, un cadáver de un país a otro, pues haya que esperar y haya que sellar determinados documentos, porque así lo exigen las normas correspondientes, ¿no? Entonces, es importante reivindicar también a la burocracia. Es importante prepararla adecuadamente para el mundo moderno y es importante que esta burocracia además genere en función de su competencia resultados adecuados que podamos evaluar, incluso presentar ante la opinión pública, ¿no? Es decir, tenemos 500 funcionarios en tal institución, pero hemos conseguido mejorar, reducir el gasto, hemos logrado que las personas estén más contentas en el ámbito de su actuación. Y también esto tiene que ver con el libro que recientemente
hemos editado en el CLAP y que contiene la mayoría de los artículos que he escrito en un diario de Caracas que se llama El Nacional, y aquí señalo, tiene que ver con el título del libro, que se llama El burócrata disruptivo, y aquí señalo que necesitamos una administración pública disruptiva y asincrónica. Y esto, que es relativamente provocador, tiene que ver con esta idea, ¿no? La primera es la disrupción. Dice, ¿qué es la disrupción? El burócrata, el funcionario público, no solo debe buscar los caminos habituales, sino que debe desviarse de los caminos, buscar nuevos caminos, porque la sociedad te abre nuevos caminos cada día. En consecuencia, eso es la disrupción. Y explotar y explorar las propias tecnologías que te dan nuevos caminos, nuevas posibilidades, nuevas actuaciones, ¿no? Y también hay otro elemento que se ha visto con claridad, que era relevante desde el punto de vista de la lucha contra la pandemia. Hay que pensar estratégicamente. Es decir, hemos tenido una pandemia, ahora tenemos una guerra. ¿Qué tendremos mañana? Esta es una pregunta importante. De mayor influencia positiva o negativa, generalmente son negativas, pero en todo caso, no, en la Carta de Innovación en la Gestión Pública nosotros planteamos incluso la posibilidad de que dentro de las organizaciones administrativas la dirección reserve un tiempo con los funcionarios para pensar, oye, ¿qué nos puede ocurrir el año que viene? ¿Qué nos puede ocurrir en este tipo de situaciones que tenemos si vienen algunas dificultades? Porque si tenemos pensado otras estrategias distintas para situaciones diferentes, probablemente las consigamos vencerlas con mayor facilidad. Y el otro aspecto es la sincronía. Yo le explicaba a Ana María también que si esta noche ella quiere irse a República Dominicana a las 2 de la mañana, probablemente a las 2 de la mañana con su ordenador pues es capaz de sacar un billete, le dicen qué posibilidades tiene y el billete lo recibe en su ordenador o en su móvil y mañana a las 9 de la mañana puede agarrar un avión y puede irse para allá. En materia tributaria podemos hacerlo, en materia relacionada con el pago de impuestos municipales también, pero se acabó. Es decir, y el planteamiento de la tecnología hacia el futuro es que muchas de las actuaciones que tienen las administraciones públicas podamos hacerlas. Por ejemplo, ¿por qué no puedo obtener un certificado? Por ejemplo, ¿por qué es tan difícil tener el DNI electrónico o el certificado digital? Dice, no, lo podemos tener. Dice, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil y se nos caduca y tenemos todo tipo de problemas de esa naturaleza. Entonces, lo que tecnológicamente se puede hacer, hagámoslo también en la administración pública. Y eso es la sincronía, es decir, que podamos prestar servicios. Algunos de ellos lo van a prestar los robots, algunos de ellos lo van a hacer automáticamente, lo que los americanos llaman los chatbots, y en consecuencia esto lo podremos hacer fuera del horario establecido. Por eso provoco aquí diciendo que hay que empezar a desterrar los horarios restrictivos. Eso de que tengo que ir al sitio este de 9 a 2 y de 5 a 7. No, señor, si se lo puedo hacer de forma, identificando, por supuesto, a la persona adecuadamente, que hay sistemas de identificación. En consecuencia, por eso planteamos siempre estos dos aspectos, que son la disrupción y la asincronía. Y a mí me gusta especialmente, se lo enseñaba también a Ana María, recordar esta anécdota que se refiere al emperador Adriano que iba en su carroza, y entonces una señora anciana pues intentó presentarle unas demandas, contarle una historia, y le dijo que se apartara, ¿no? Que no tenía tiempo para ella. Y entonces ella le vino a decir que si usted no es capaz de escucharme, que está muy ocupado, pues entonces resulta que usted no sirve para ser emperador. Y entonces él reflexionó y paró el carruaje y escuchó a la persona.
el funcionario, el administrador, el político, el responsable, tiene que escuchar al ciudadano, porque el ciudadano, trabajamos para los ciudadanos, en consecuencia hay que escucharlo para saber qué ideas tiene, con qué elementos está satisfecho y con qué elementos está poco satisfecho. Y aquí hago una serie de conclusiones que son más o menos lo que hemos estado hablando en esta conversación tan interesante con Ana María. La colaboración con los políticos y los funcionarios, el hecho de que hay que aunar los intereses democráticos a corto y a largo plazo, porque también hay que tener en cuenta que no solo se hacen actuaciones para los 4 años de una legislatura, sino para un periodo mucho más largo, el fomento de la profesionalización, del que hemos hablado abundantemente, y como epílogo, pues señalo que una dirección pública sirve de freno a la corrupción. ¿Y por qué? Porque prioriza el cumplimiento de las normas, avisa de los incumplimientos y puede ser, incluso si escucha a los ciudadanos y colabora con las empresas que inventan aplicaciones y utilizan con más asiduidad las tecnologías, pues puede también ser innovadora. Y esto es tanto cuanto yo quería manifestaros. Pues muchas gracias, Paco. De aquí muchas cosas de las que seguir hablando un ratito, porque por un lado hablabas de los planes estratégicos. Cualquier compañía, cualquiera tiene las dos cosas que tú has comentado. Un plan estratégico, vemos, por ponerte un ejemplo de los que llevo, nosotros dirijo una unidad que es la unidad aceleradora de grandes proyectos estratégicos empresariales. CEPSA, esto es público, por eso lo puedo contar, ha cambiado su CEO, y entonces tenía una serie de proyectos, incluso declarados estratégicos. Aquí tengo a Rafa, uno de los project managers, y el CEO ha venido a contarle al presidente de la Junta de Andalucía que no es que deje de invertir en Andalucía, sino que va a cambiar los proyectos que tenían desde hace 8 años, porque la energía no va por ahí, y lo quiere cambiar por otros proyectos. Es decir, el plan estratégico de la compañía, que ya estaba montado, se cambia, se modifica y se adapta a los tiempos. Qué importante, ¿no? Incluso su plan de crisis, ¿qué compañía no trabaja un plan de crisis, no tiene escenarios diferentes, si la bolsa sube o baja, si se me incendia la compañía? Campofrío, yo recuerdo hace unos años trabajaba en una consultora de comunicación y a punto de la publicidad de Campofrío de Navidad, se les incendia la fábrica de Campofrío y hay que cambiar incluso el anuncio publicitario. Hay que saber qué se hace con los trabajadores de Campofrío. ¿Qué harías si todo se te desmonta de un día a otro? En Ucrania con una guerra, si nos pone una bomba en Algeciras, ¿no? Yo veo Mariupol y siempre me recuerda a Algeciras, para nuestra desgracia, y Rafa también, como trabajaba en la delegación de gobierno, sabe lo que hablo, con un puesto de inspección fronteriza en un puerto como Algeciras, ¿no? De repente tienes una gestión y tienes que tener un plan de crisis. Importantísimo que los gobiernos de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de estados, incluso europeos, incluso en organismos como el CLAC, tengamos un plan estratégico que pueda variar, que sea flexible, que se adapte a los tiempos, y un plan de crisis, de escenarios. Fíjate, de qué hacemos. Ahora que te has referido al CLAD, fíjate tú que incluso en términos de carácter político y de prioridades de carácter social o de igualdad o económicas, en América pues han cambiado políticamente prácticamente la casi totalidad de los países. ¿Y esto qué significa para los ciudadanos? Pues en estos momentos lo que hay es una cierta, digamos, como nerviosismo, ¿no? Por parte... Bueno, si las administraciones públicas son más poderosas, son más potentes, son más competentes, las personas saben que la institucionalidad va a impedir, entre comillas, barbaridades, ¿no? Es decir, incluso cuando los responsables políticos las proponen. ¿Por qué? Porque hay poderes y contrapoderes, ¿no? Entonces, son las reglas de la democracia, pero donde la administración puede colaborar mucho más, siempre que esa administración sea una administración profesional, una administración competente, ¿no? Y entonces una administración competente es la que también se preocupa por estos temas que tú has estado señalando. Es decir, la que propone no solo lo que podemos hacer ahora en esta situación en la que no llueve, sino lo que podemos hacer cuando llueve o cuando llueve mucho. Claro. Y por ejemplo, en un continente como aquel, donde aquí, por ejemplo, en España, pues afortunadamente, digamos, las grandes crisis climáticas no son tan graves, pero allí sí, allí hay grandes terremotos, hay deslaves, hay todo tipo de dificultades, donde es importante
que se tenga prevista cuál es la actuación correspondiente. Y cuando hablamos de eso, hablamos también de, fijémonos, si ahora ya hemos adquirido una experiencia en la vacunación de las personas, y eso es obvio que lo hemos adquirido, si ahora nos viene otra tercera pandemia, otra cuarta, otra quinta, obviamente lo haremos mucho mejor, ¿no? Entonces el planteamiento es, de alguna manera, tener, por eso hablábamos del pensamiento estratégico y de elaborar los planes adecuados, aunque sean planes, los militares lo tienen hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, aunque sean planes que no utilicemos, pero ahí tenemos el plan previsto y lo hemos discutido hasta la saciedad, de manera que nuestra institución pueda trabajar en unas circunstancias mejores, peores o incluso ínfimas, ¿no? Como puede ocurrir con instituciones, ¿no? que pueden pasar de un presupuesto de 100 a un presupuesto de 20, ¿no? O sea que... Nosotros, esta conversación, nos están escuchando en este momento, nos están escuchando en el marco de dar a conocer, sobre todo, una estrategia de recursos humanos, 2130 de la Junta de Andalucía, porque una de las cosas que yo creo que tienen las instituciones también, que nosotros cuando llegamos a Administración Pública de la Junta de Andalucía, es que no conocen bien. Para hacer una estrategia tienes que hacer primero una mirada al interior, tienes que conocer lo que tienes, sus defectos, sus virtudes, sus retos, sus objetivos, y eso cuesta mucho tiempo, cuesta mucho trabajo, cuesta profesionales que tienes que dejar de gestionar del día a día para ponerse a planificar. Y cuesta saber que, bueno, hacer una mirada interior, como digo, y saber que a veces hay muchas otras cosas que no funcionaban. Pero es lo único para poder después despegar. Nosotros, como te digo, esto es en el marco, esta conversación es en el marco de una estrategia 2130 de recursos humanos de la Junta de Andalucía, que nos ha puesto de manifiesto, no es este el marco en el que lo voy a contar, pero que nos ha puesto de manifiesto con qué profesionales contamos, qué perfiles profesionales, qué edad, qué igualdad de género, qué formación, qué competencias, qué administración queremos, si es una administración digitalizada, con inteligencia artificial. Yo tengo que saber que aunque se me jubile el 50% de mis profesionales, el 50% que se queda tiene que ser 50% que sepan trabajar con inteligencia artificial, que sepan trabajar con protección de datos, que tengamos un perfil adecuado al puesto de trabajo, que la movilidad... No, capacitarlo, y si no saben, eso capacitarlo. Es, y como no saben, tendremos que escoger al instituto y capacitarlo en la formación adecuada. De esa forma remaremos con una administración. Eso lleva tiempo, Paco, lleva incluso dinero, lleva profesionales que no gestionan, y yo animo siempre mucho a todas las consejerías. Nosotros lo hemos hecho en el marco de los recursos humanos, que es verdad que es transversal, pero que todas las consejerías, en este caso hablo de la Junta de Andalucía, por eso digo consejerías, pero todas las administraciones deberían tener su plan estratégico global como gobierno, su plan estratégico por grandes medidas, y después su planes de crisis. O sea, ¿qué me pasa si tengo, pues eso, una gran huelga, una gran pandemia? Porque aquí hemos aprendido mucho de la pandemia también en qué hacemos con nuestro personal. El personal se fue a casa a hacer lo que pueden, pero eso no es teletrabajar. Cómo gestionar los objetivos que tiene cada uno, que tampoco lo teníamos, cómo podemos evaluar el desempeño de las personas que trabajan por objetivos, que va todo también en esta ley que va hoy a consejillo. Es decir, todo es muy disruptivo, casi como lo dices tú, pero ahora hay que ponerlo en práctica. Lo que pido la ayuda y la responsabilidad, esa vocación pública de todos los compañeros personal de la Junta de Andalucía que nos están escuchando, para poder poner, cuando esta ley esté aprobada y esta estrategia, ponerlo en práctica, ¿no? Ojalá la aprobéis. Ojalá sí. Bueno, yo estoy segura que sí. Las normas jurídicas relacionadas con los funcionarios a veces entran en los parlamentos correspondientes, se producen elecciones y no da tiempo a aprobarlas, y luego hay que utilizar una potencia multiplicada para que entre en las nuevas prioridades de los gobiernos sucesivos, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que la idea es seguir por ahí, ¿no? Es decir, que por hacer un resumen un poco de la conversación que hemos tenido, pues la idea es: la administración pública no puede estar de espaldas a la sociedad innova, la sociedad avanza, la sociedad tiene crisis, la sociedad tiene unas personas que dirigen las instituciones privadas de una determinada manera, pues también las instituciones públicas tienen que adecuarse a los tiempos, tienen que utilizar las tecnologías, tienen que hacer planes de contingencia, de crisis y estratégicos, y en consecuencia también tienen que tener servidores públicos distintos, ¿no?
servidores públicos, eso sí, profesionales y no tan influidos desde el punto de vista político como lamentablemente ocurre en muchos de los países que son en estos momentos miembros del CLAD, que son 23 más un observador, pero en todo caso el planteamiento tiene que ser que estén imbricados, que estén relacionados con la sociedad de manera tal que los ciudadanos vean a esas instituciones como protectoras, como servidoras, como prestadoras de servicios y no como elementos que generan un gasto, ¿no? Como muchas veces se ha señalado. Como hemos visto con la pandemia y esperemos que no la veamos pronto en otro tipo de circunstancias trágicas, hemos visto que es muy importante el tener instituciones públicas fiables, ¿no? Porque se están haciendo comparaciones en las universidades, por ejemplo, y en los institutos de investigación entre los países que tenían una sanidad importante, pública, y los países que no la tenían. No es lo mismo, ¿no? Es decir, que evidentemente todos los países han hecho un esfuerzo, pero cuando tienes una estructura que la puede realizar, lo hace mucho más rápidamente, ¿no? Y eso, por ejemplo, comparativamente es lo que ha ocurrido en toda España, ¿no? Y en particular aquí en Andalucía, pero también en toda España, comparativamente con otros países donde las circunstancias han sido mucho menos benévolas, ¿no? Claro. Pues yo, para concluir, invitarte en todo lo que estamos hablando. Queremos organizar unas jornadas que tengan que ver con la inteligencia artificial, la protección de datos, la capacitación del personal en inteligencia artificial, la adaptación de la nueva administración a esos procesos más digitalizados y me gustaría también invitarte y que nos trajeras, cuando formemos las jornadas, un resumen de lo que está pasando también en países iberoamericanos, de cómo van, de cómo se va evolucionando y de esa comparativa que tú tienes de haber pasado por toda la administración española y verlo ahora desde la perspectiva de Iberoamérica, de otros países, de lo que están haciendo. Nosotros con lo cual lo seguimos habitualmente, pero te diré una cosa, es decir, así como tras la Constitución de 1812, que fue la independencia a partir de esa Constitución de todos los países en los años 20, 30 del siglo pasado, no, del antepasado, del siglo XIX, los países iberoamericanos se distinguieron por un elemento importante del que afortunadamente siguen siendo dóciles amigos, ¿no? Que es la innovación. Es decir, ellos incorporar todas las instituciones que había en ese momento más modernas a sus constituciones y ahora lo siguen haciendo. Es decir, se inventa cualquier cosa, inmediatamente ellos lo aplican a la Constitución, cosa que, como sabéis, por ejemplo, en España es sumamente difícil modificar una coma de la Constitución. No, allí es todo lo contrario. Allí es todo lo contrario. Y en ese sentido, cualquier aplicación, cualquier novedad, cualquier nuevo sistema de mejora es inmediatamente incorporado. Hay un país, por ejemplo, que es clásico en eso, porque además produce normas con una velocidad espantosa, que es Colombia. Pero en todo caso eso tiene una parte buena, que es el que incorpora al derecho positivo este tipo de novedades. Pero luego tiene otros problemas, ¿no? Que es que muchas veces, como nosotros señalamos con insistencia, el Estado existe poco más allá de sus propias fronteras de la gran ciudad. A partir de ahí ya no existe. ¿Por qué? Pues porque el Estado es débil, el Estado es pequeño, era lo que decíamos al principio de los recursos, tiene que tener recursos. Y ocurre como ocurría aquí también en el siglo XIX, ¿no? Y lo que contaba en relación con Mendizábal, ¿no? Cuando le decía con la desamortización, dice, hay que ver que su poder llega, dice, no, mi poder llega hacia donde le alcanza la vista. No llega mucho más. ¿Por qué? Porque el Estado funcionaba en la medida en que llegaban las tropas. Cuando las tropas se marchaban, el Estado dejaba de funcionar. Y esto ocurre muchas veces en algunos países, entre otras cosas, porque como decía un escritor, dice, porque son muy grandes, y entonces es muy difícil llegar a todos los lugares, ¿no? Pero
y se aplican las leyes y las instituciones desarrollan su trabajo en las grandes conurbaciones, pero no así en el resto de la población. Por grandes retos. Paco, permítidme para terminar dos cuestiones un poco más personales. Una, mi recuerdo a Javier Imbroda, consejero de Educación que nos ha dejado, que reunía todo lo que estamos hablando, era honesto, era una persona ética, íntegra, con todas las capacidades y habilidades para gestionar lo público sin haberlo gestionado antes, que vino a la política, como él siempre decía, al servicio de los ciudadanos, que no necesitaba nada porque su carrera era una carrera deportiva y más que honorable, y que vino a ayudar y a gestionar una parte tan complicada como la educación. Entonces, mi recuerdo a Javier Imbroda. Y en segundo lugar, y esto también es personal, mi imposición por favor de mi pin del CLAC que me ha traído Paco, y que no me quiero ir yo sin llevarme. Yo creo que está aquí. Sí. ¿Te lo impongo o te lo doy? Como tú quieras, con dármelo, pero si quieres me lo puedo poner y me lo quedo puesto para siempre. Así que, Néstor del CLAC, y muchísimas gracias, Paco, por tu compromiso con Andalucía, tu compromiso con España y ahora con Iberoamérica. Gracias de corazón. Muchas gracias.